Grabar. Bueno, pues muy bienvenidos a este espacio que hemos obviamente creado para ustedes, nuestra audiencia, a nuestros cibernautas. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla que hemos titulado como Rostros en Camino, Migrantes en Tránsito por México, Campeche, Quintana Roo y Ciudad de México. Un estudio, una mirada de estos casos ante esta situación que se da a nivel nacional e internacional. Esta actividad es un trabajo de la materia Impacto de las tecnologías en el tratamiento y difusión de la información, impartido por el doctor Luis Felipe Ramírez, en el marco de la contribución para generar contenido de quienes cursamos el posgrado en periodismo político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, esta institución en México consagrada en la enseñanza del periodismo. Y en esta charla estaremos abordando cada uno de nosotros pues algunas reflexiones sobre el tema de la migración en nuestro país, la narrativa que se nos dio a través de las entrevistas que pudimos realizar, esta aportación que nos dan mujeres y hombres a lo largo de estas semanas que preparamos este material. Y bueno, pues a propósito de ello, pues aprovecho a presentar a Betty Astudillo, quien está compartiendo este espacio con nosotros. Hola. Hola Cintia, Rafa, ¿cómo están? Hola, muy buenas, muy bien ustedes. Pues aquí Perfecto. coincidiendo en esta dinámica digital. Y efectivamente, Cintia, este proyecto da voz a las historias de los migrantes, de las y los migrantes que cruzan el país en busca de un futuro mejor. Y es a través de una narrativa, desde una mirada del periodismo digital, la fotografía, los podcasts y las intervenciones en redes sociales, que vamos a explorar las experiencias, los riesgos y la resiliencia de quienes enfrentan este viaje. Pues desde los peligros del tren, la bestia, hasta las redes de apoyo en albergues, comunidades solidarias o encontrar el amor en México, y muchos de ellos deciden formar una familia y quedarse aquí. Este trabajo revela las múltiples dimensiones de la migración, porque más que una crónica, es una invitación a la empatía y a la reflexión sobre la crisis humanitaria que nos interpele a todos. De acuerdo. Para eso yo creo que habríamos que preguntarnos quién es un migrante. Pero a efectos estadísticos, las Naciones Unidas definen a un migrante internacional como cualquier persona que ha cambiado su país de residencia. Este incluye a todos los migrantes, independientemente de su situación legal o de la naturaleza o el motivo de su desplazamiento. A mí me gustaría platicar un poco de, por ejemplo, la entrevista que le hicimos a la doctora Norma Cuellar, especialista en temas de migración. Ella trabajó muchos años en el Instituto Nacional de Migración. Ella es investigadora actualmente de la Universidad de Puebla. Y bueno, nos comentaba, hacía un poco de historia, ¿no? Ah, hablaba de los gobiernos, de los recientes gobiernos del PRI, del PAN, que no se había dado tanto la importancia, digamos, al tema migratorio como lo es ahora, que bueno, con la entrada de Andrés Manuel, que coincidió con el primer gobierno de Donald Trump y su fijación en temas migratorios, pues ahorita y en ese momento, pues estalló, digamos, ese tema, ¿no? Entonces ahorita es un tema muy en boga. En el cual se está invirtiendo dinero, se está invirtiendo recursos económicos, en equipo, en personal, los gobiernos están muy atentos a ese tema. Y bueno, sin duda es uno de los temas ahorita pues, más importantes, ¿no? A mí sí me gustaría recordar un poco también en los tiempos de Luis Echeverría, eso me tocó vivirlo en aquellos años, que hubieron golpes de Estado en países como Uruguay, Argentina, Chile, y el gobierno de Luis Echeverría les abrió los brazos a la gente que por temas políticos tuvieron que salir pues huyendo de sus naciones, ¿no? Y vinieron en realidad muchos argentinos, muchos uruguayos y muchos chilenos, ¿no? Por esta situación en la que vivían estas naciones, ¿no? También, bueno, una entrevista que le hicimos a una venezolana que Hermeldis, se llama Hermeldis Sierra, que vino de vacaciones a Cancún
y a la hora de querer regresar se encuentra con que hay un toque de queda en su país, en Venezuela, entonces ya se le imposibilitó regresar y dice que pues que amigos que tenía aquí mexicanos le recomendaron pues ya quédate, le consiguieron un empleo y tiene ya cerca de 6 años aquí. Dejó a su familia y vive en México desde hace 6 años. Estas son parte de las historias que iremos narrando. Vino de vacaciones Vino de vacaciones, sí, y se quedó. y se quedó aquí. ¿Y cómo ha sido ese transitar? ¿Qué te contó ella? Dice que le han abierto los brazos, que las autoridades mexicanas se han portado muy bien, que desde luego estuvo buscando pues las instituciones mexicanas que le pudieran apoyar y dice que muy bien, que se han portado muy bien. De hecho, ya es mexicana. Le acaban de entregar hace un par de meses ya su nacionalidad y su pasaporte ya como mexicana. Está muy agradecida con México, ¿no? Ya se naturalizó mexicana. Así es. Ok. Y bueno, estas historias obviamente que parecieran un poco complicadas porque seguramente pues hay como un sentimiento encontrado entre regresar y quedarse, ¿no? Porque hay muchas cosas que se ven involucradas, sobre todo cuando vienes de otro país. Y digo, hablando de este contexto que es Campeche, Quintana Roo, que son dos estados de alguna otra manera hermanos, recientemente los gobernadores de estas entidades han hecho pues un trabajo colaborativo. Hablando de tema de migración, justamente ese contexto es interesante porque se han creado estrategias desde cada uno de los estados precisamente para poder fortalecer algunas acciones en el tema de migratorio. Y yo comparto con ustedes igual una charla que tuvimos con Alexandre Parján. Él es un cubano que llegó a la isla del Carmen, Campeche, por un tema de intercambio. Él llega a Carmen a invitación de una institución educativa para realizar actividades de teatro, porque es importante decir que Campeche tiene lazos muy fraternos, muy cercanos con la gente cubana, independientemente del tema gubernamental, independientemente de este lazo que fortaleció la administración de Andrés Manuel López Obrador con el tema de los cubanos médicos que están todavía en territorio mexicano y que dan obviamente un servicio más cálido, más cercano, más de seguimiento. Y el tema cultural siempre ha sido para Campeche uno de los más importantes. Y creo que en esa dinámica de intercambio cultural entre México y Cuba, Campeche ha jugado un papel sumamente importante en esa tarea. Y platicando con Alexander, que él venía de Cuba, bueno, muchos conocen el contexto que hay precisamente en este país, en donde es muy complicado salir, viajar, incluso de provincia a provincia. Aquí lo conocemos como de estado a estado o de alguna comunidad a otra, pero en Cuba es de una provincia a otra. Las provincias son lejanas, estamos hablando de 2, 3 horas de un lugar a otro, y él es de la capital, específicamente de Cuba, de La Habana, y pues trayendo esta dinámica, pues le gustó la isla, le gustó el contexto y cumplió con cierto tipo de requisitos dentro de migración para que de manera permanente ya se hubiera quedado en Carmen haciendo estas actividades. Fue una punta de lanza para insertarse también dentro del estatus gubernamental y hoy es un funcionario municipal, o él es el coordinador de la Casa de la Cultura, que dicho sea de paso, pues también ha traído una serie de actividades de su país natal a la isla y esto ha generado mucha aceptación por parte de la ciudadanía, no solo para el tema de la preparación, no solo en el tema de teatro, que también era esa casa de cultura es muy formadora de este recurso humano que obviamente le hace falta y que carecía hace algunos años en la isla. Él ya tiene prácticamente 20 años en Carmen, más o menos, y gracias a esta relación que inició de un tema pues institucional, vamos a decirlo así, pudo traer a su familia a Ciudad del Carmen. Su mamá vive aquí con él y ellos de alguna otra manera no han podido traer más familiares, porque eso es para ellos un triunfo, un éxito, por todos los contextos políticos que trae esa relación de Cuba a Estados Unidos, y que dicho sea de paso también, valga la redundancia, el tema hoy que mantiene
pues muy alerta a todos los países, pues es la llegada de Donald Trump a Estados Unidos como presidente, ¿no? Que ha generado muchas situaciones, incluso obviamente nosotros como México, pues estamos muy atentos a cualquier tipo de situación que se pronuncie, porque el tema migratorio es un tema hoy de la agenda nacional que centra obviamente la mirada y que no podemos dejar pasar, y que esto pues también trae muchos aspectos, muchas coberturas, muchas miradas, y hablando específicamente de Campeche y por supuesto de Quintana Roo, que son lugares turísticos 100%, pues atraen a gente del extranjero. En el caso, por ejemplo, que comentaba Rafa, pues Argentina, en el caso que yo comparto es de un cubano, y también, por supuesto, podemos hablar de la movilidad que hay de un estado a otro en busca, todavía, a pesar de estos contextos internacionales, de estas situaciones que se están dando en la frontera de nuestro país, gente que todavía quiere cruzar la frontera hacia Estados Unidos. No sé qué nos puedas compartir, Beth. Pues además hay que reconocer que nuestro país es un paso obligado para los migrantes, tanto latinoamericanos como del continente africano. Eh, eh, no vamos lejos, en Haití, donde se habla francés, también esta barrera idiomática, tener que aprender español para poderse desenvolver y darse a entender en México es muy complicado. A diferencia de los estados que están mencionando, Quintana Roo y Campeche, en la Ciudad de México la dinámica de los migrantes de tránsito es otra. Aquí es muy común verlos siendo campamentos individuales o colectivos en camellones de avenidas grandes como el viaducto Miguel Alemán, donde ponen a pedir, arriesgando su vida, se ponen a pedir monedas y atraviesan en todo el arroyo vial con niños en brazos. Entonces son escenas de verdad muy desgarradoras porque a veces los albergues no se dan abasto y creo que por eso es importante programas como el que estamos haciendo, porque tenemos que abordar el tema de los migrantes desde la narrativa de derechos humanos. Es necesario que las audiencias comprendan que la migración no es solo un fenómeno económico, político, de seguridad, sino es una cuestión de dignidad y derechos fundamentales. Ya lo decía Rafael, México estaba considerado en el mundo como un país de brazos abiertos. Recordemos desde la época, desde pues el genocidio judío por parte de Hitler, cómo este mexicano Gilberto Bosques trajo a mucha gente, la salvó y vino a refugiarse a México. También el caso de Lázaro Cárdenas, que por lo de la Guerra Civil Española, pues aquí la población española prosperó y se hicieron parte de la cotidianidad de la nacionalidad. Y en el caso de Acapulco, de donde yo soy oriunda, los españoles eran una comunidad tan trabajadora, tan activa, que traían de pronto empleos y oficios diferentes a los que en aquellas épocas, en los años 30, 40, pues no se ejercían, digamos, de forma común por los mexicanos. Entonces, la migración también nos trae un enriquecimiento cultural y a veces se nos olvida, y por eso este programa en particular que estamos haciendo nosotros tres, pues tratamos de que se haya claves importantes como es la humanización de los migrantes. No podemos reducirlo simplemente a cifras o estereotipos. La narrativa de derechos humanos se está mostrando en historias como las que ustedes dos nos están contando. Y en Rafa, el y caso, en estas historias, Rafa, pudieras compartirnos a lo mejor algo que te haya a lo mejor llamado muchísimo la atención, o a lo mejor alguna historia que te haya generado algún tipo de empatía. sí, mira, por ejemplo, en el caso de Cancún, a diferencia de la Ciudad de México, aquí no es tanto la migración de tránsito, por el hecho de que aquí todavía hay mucho empleo. Aquí se ofrece todavía mucho empleo. De hecho, se habla que hay un déficit de empleados en el turismo, en la zona hotelera, vamos, en los hoteles, en los restaurantes, en el ámbito turístico. Y entonces ahí es donde han encontrado esos nichos de empleo, estas personas que llegan.
y que normalmente se quedan, ya sea incluso en labores de la construcción, ¿no? Y hay colonias completas aquí en Cancún donde se han organizado estas personas y están llenas, la verdad es que están llenas de gente proveniente del extranjero, principalmente de Cuba, al igual que en Campeche. Por decirte algo, aquí las colonias se dividen en supermanzanas, le llaman, ¿no? Por decirte algo, la céntrica colonia Supermanzana 23, si tú entras ahí, puro cubano, puro cubano, ya todas las casas están llenas de cubanos y es gente trabajadora, es gente muy unida, que se apoyan entre ellos. Y lo mismo han puesto restaurantes, por ejemplo, había aquí una avenida que se llama la Yaxchilán, que antes, hace años, era así como el centro nocturno, digamos, de la gente local, ahí estaban los bares, y por cuestiones pues, de la misma delincuencia, de las extorsiones y todo esto, fueron desapareciendo. Entonces, esa calle, perdón, quedó prácticamente fantasma hasta que la ha ido poblando los cubanos, precisamente con restaurantes. Están abriendo restaurantes, pequeños restaurantes, que no se ven muy lujosos, ¿no? Pero que la verdad es que la comida es muy buena, para el que le guste la comida cubana, y poco a poco se han ido ganando. Por ejemplo, ahora sí que voy a mencionar una marca, el Walmart del centro. Uno entra a esa tienda, ese supermercado, lo mismo, ¿no? Lleno de cubanos, de venezolanos, muchos, muchos de ellos incluso compran, te das cuenta, ¿no? Lo que llevan, digamos, son cosas que las van a enviar a Cuba, ¿no? Compran paquetes enteros, así por ejemplo de Tang, el jugo este de naranja, y es paquetes, pero el carro lleno de paquetes de esto, o en fin, ¿no? Arroz, por ejemplo, un montón, y así que se ve que los envían, ¿no? Y además, una cosa que se da mucho acá es que los mismos cubanos están ayudando a su gente a venirse a vivir para acá, lo cual de hecho se ha convertido hasta en un negocio para ellos mismos, ¿eh? Porque les cobran a sus mismos paisanos, ¿no? Que lleguen aquí, les consiguen alojamiento, incluso les consiguen empleo y ellos pues les pagan, ¿no? Y así hay muchos cubanos que ganan mucho, mucho dinero aquí en Cancún, ¿eh? Sí, y aquí lo interesante es que esta misma dinámica que hay en este país no se da, por ejemplo, en Estados Unidos. La dinámica de contratación es completamente diferente, el trato es diferente, hay discriminación, hay racismo en algunas ocasiones, y lo mismo pasa hacia el sur. Los salvadoreños no aceptan de igual manera a los mexicanos, que también de alguna otra manera han llegado en este territorio, y me parece muy interesante que este espacio lo utilicemos precisamente para la reflexión y es parte de este trabajo que estamos realizando en esta búsqueda, en esta cercanía, en esta transmedia, como bien nos estuvo enseñando el maestro en este módulo de uso de la narrativa para poder llevar a este espacio precisamente estas historias que alimentan lo que bien comenta Betty, que tiene que ver con la garantía de sus derechos humanos. Y a mí me da mucho gusto poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, pues para despedirnos, hacer un mensaje final o una conclusión de esta actividad. Betty. Sí, claro, por supuesto. El periodismo tiene el compromiso ético de incidir en el tema migratorio con un enfoque de derechos humanos, porque tenemos que cumplir este papel fundamental en la construcción de una sociedad informada, crítica, empática y pues bueno, tenemos que visibilizar la realidad de los migrantes, sin ser románticos, pero tampoco sin ser fríos y nada más dedicarnos a la numeralia. Creo que el periodista no solo debe documentar, tenemos que difundir por supuesto, fiscalizar a los gobiernos y a los actores responsables de garantizar los derechos humanos de los migrantes en México. Adelante, Rafa.
Y desde luego, muy, muy interesante, un tema como lo platicábamos, que está plenamente en boga, un tema del que el periodismo debe ser muy puntual, debe estar muy, muy atento a este que es un fenómeno que nos está tocando ver en estos tiempos, del cual se está moviendo toda la política, la economía, como bien dicen, incluso hasta la cultura de este país. Y, y no solamente es gente que se queda, es gente que también está viviendo pues momentos muy difíciles, que muchos de ellos están tirándole al sueño americano y que se están viendo en situaciones muy, muy complejas, muy, muy difíciles, ¿no? Pues sí, en efecto, sigue siendo un reto para el gobierno mexicano y por supuesto también un tema de agenda internacional, que es una tarea pendiente que a pesar de muchas circunstancias que orillan a moverse, a trasladarse de un lugar a otro, de una comunidad a otro, de un estado a otro, o en este caso de un país a otro, pues genera muchas consecuencias, ¿no? No solo en el tema económico, sino también en el desplazamiento de obra de mano local, ¿no? Pues eso también es un tema interesante que en algún momento también tendremos la oportunidad de poder explotarlo o de poder abordarlo más bien en algún otro género periodístico. Y les agradezco mucho que pues, nos hayamos dado el tiempo para poder debatir y compartir parte de lo que es un proyecto de investigación a través de esta materia de transmedia, periodismo transmedia, nos decía el maestro, pero que al final de cuentas no deja una sensación pues de satisfacción y de poder trabajar mucho más a profundidad el tema que pues con esta mirada sin duda tendrá mucha audiencia o muchos cibernautas que estén pues interaccionando o que estén compartiendo este contenido. Muchísimas gracias, Betty, por esta aportación. Gracias, Rafa, desde Quintana Roo, que se dio Gracias a ahí ustedes. el tema del horario, pero muchísimas gracias por pues compartir este espacio. Gracias a Ha ustedes. sido un placer, perdón, Rafa, ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones y al público que nos está haciendo el favor de acompañarnos. Muchas gracias por su tiempo y sigamos construyendo juntos una sociedad más informada y más empática. Hasta la próxima. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.